Hola gente, ¿todo bien con ustedes? Hoy haré la flor corazón. Es fácil de hacer y es ideal para aplicaciones en alfombras, centros de mesa y almohadas. Usé 3 colores de hilo de espesor grueso y aguja de 3,5 mm. Para empezar, haz un anillo mágico o, si lo prefieres, 6 cadenitas. Coloque el hilo de la aguja en el anillo mágico y sube 2 cadenitas más. Ahora empieza a trabajar en los puntos altos dentro de ese anillo, haz un total de 15. Con las cadenitas a las que subimos, consideraremos 16 puntos altos en el anillo. Aquí ya están hechos. Ajusta el anillo. Y en la segunda cadena que subió el trabajo, cierre con un punto enano. Haz ahora 4 cadenitas. Haz una lazada y en este mismo punto base donde subiste con las cadenas haz un punto alto. Trabaja 4 cadenitas. Salte un punto base. La próxima vez, haz un punto alto. Una cadenita, y sobre este mismo punto de base, hacer otro punto alto, formando pequeños V's. 4 cadenitas, para dar el espaciado. Debe hacerlo de esta manera en toda esta carrera. Salte un punto de base. Haz un punto alto. En el siguiente punto alto de base, trabaje una cadenita y haga otro punto alto en este mismo punto de base. Debes hacerlo así, en toda carrera hasta que tengas un total de 8 V's como las que ya hemos hecho. Aquí tenemos 3, debes hacer 5 más, siempre espaciando 4 cadenitas y saltando un punto de base. Cuando llegue al final, en la tercera cadena que subió el trabajo, cierre con un punto enano. Haz una cadena extra y podrás cortar el hilo, con este color ya terminamos. Ahora, dobla el color que usarás para hacer los pétalos. Puedes empezar en cualquiera de estos V's. Pase la aguja de esta manera en el segundo punto alto, tire del hilo. Ahora tira de los 2 hilos. Descarta el más corto que rematarás más tarde. Y trabajaremos con el hilo que sale del ovillo. Haz 2 cadenitas. Haz una lazada. Y en este mismo punto alto acostado, haz 3 puntos altos más. Vea. Aquí tienes un bloque de 4 puntos, porque tenemos en cuenta las cadenitas que suben por el trabajo como un punto alto. Haz una lazada y ahora trabajaremos de nuevo en ese primer punto alto. Trabaja en 4 puntos altos. Ahora haz una lazada. Y trabaje en ese espacio de cadenas, donde solía hacer 4 cadenas antes, trabajemos en ese espacio ahora. Haz 4 puntos altos allí. Sube con 3 cadenitas. Y en estos 2 hilos, en el último punto alto haga un punto bajo, formando un punto pico. Haz una lazada, y aún dentro de este espacio de las cadenas,
haz 4 puntos altos más. Ahora haz una lazada y mira. Siempre debes trabajar en el segundo punto alto. No el primero, el segundo, el que tiene la aguja. Haz 4 puntos altos. Haz una lazada y ahora vuelve al primero. Haz 4 puntos altos en este, así formarás este pequeño giro aquí, que el pétalo tiene. Después de terminar esta parte, mira cómo se va poniendo el pétalo bien formado, haz una lazada, salta por encima de los puntos que hiciste, y en el espacio de las cadenas, vuelve a hacer la puntilla. Trabaja 4 puntos altos, el punto pico. Sube con 3 cadenitas y continúa haciéndolo como lo hiciste con este pétalo ahora. Mira este pequeño giro que hiciste, así lo harás en todos los, ¿ves? Siempre es el mismo. 4 puntos altos, punto pico, más 4 puntos altos. Trabaja en el segundo punto alto, luego en el primero y vuelve al espacio de la cadena. Es muy fácil para hacer el pétalo. Solo sigue esa secuencia. Si tiene alguna dificultad, puede volver atrás y ver cómo se hizo. Para terminar y hacer que la costura del pétalo sea perfecta, presta mucha atención. Realiza los últimos 4 puntos altos. Mira dónde está el enmienda, donde saltas desde el espacio de las cadenas para trabajar en el punto alto, ahí es donde salté, así que localiza este espacio. Inserta la aguja. Y luego agarra las 2 hilos de la cadena en la que te subiste para comenzar la flor. De esta forma. Y luego tira de la punta, debajo de este punto tienes. Está un poco ajustado, pero vale la pena hacer esta terminación. Ahora tome el hilo y tire de todos estos hilos, para que el pétalo inicial no sea diferente de los demás. Tira de el hilo, haz 3 cadenitas. Ahora vamos a trabajar los mangos para hacer las hojas. Justo en este intervalo que está debajo de los pétalos, sujete con un punto bajo. Ahora trabaje 4 cadenitas. Entre los pétalos, cuando empezaste a hacerlos, ¿ves? Nos saltamos un punto de base. Entonces, ahora te aferras a este punto que sobró. Haz un punto bajo. Asegure el primero mango. Haz 4 cadenitas de nuevo. Y fije en este espacio, entre los pétalos. Asegure con un punto bajo. Entonces, hay mangos que suben y otros que bajan. Haz 4 cadenitas. Localiza ese punto sobrante, en la base del centro, cuando lo hicimos con el color amarillo. Y seguro con un punto bajo. Deberías usar este mango durante toda tu carrera. Ahora fíjelo entre los pétalos. Con un punto bajo.
y haz esto hasta que completes tu carrera. Son mangos que bajan, mangos que suben. Es en estos puntos que quedaron anteriormente en los que debe arrestar. Y aquí entre los pétalos. Cuando haga el último mango, adjúntelo con un punto bajo donde comenzó a hacer el primer, donde adjuntó ese punto bajo inicial. Adjunte a este punto y luego haga un punto bajo dentro del siguiente mango. Trabajar 2 cadenas más aquí, haz una lazada y dentro de este mango, hacer 2 puntos altos más. Formando un bloque con 3 puntos altos, porque consideramos las cadenitas que suben el trabajo. Haz una lazada. Vaya al siguiente mango y haga 3 puntos altos más. Estos dos, no hay espacio entre ellos. Ahora hacen 2 cadenitas, haz una lazada y en el siguiente mango, haga 3 puntos altos. Haz una lazada, sin espaciar, haga 3 puntos altos en el siguiente mango. Dos cadenitas, en el siguiente mango 3 puntos altos. Quiero que note lo siguiente aquí. Para que no te pierdas y siempre sepas dónde hacer las cadenas, están alineadas donde el pétalo hace este pequeño giro. Entonces, donde está la puntilla del pétalo, la punta, no haces las cadenas, siempre están alineadas donde está el pequeño giro del pétalo. De vuelta aquí, también siempre se puede ver en el extremo superior de los mangos, están las 2 cadenitas espaciadoras, mira. Trabaja 2 cadenitas, mira, se alineará con el giro del pétalo. Y luego, asegure con un punto enano en la segunda cadena que subió al trabajo. Haz otro punto enano en el siguiente punto, una cadena extra y ya puedes cortar el hilo. Con ese color, terminamos. Ahora adjunte el hilo verde al lado derecho de cualquiera de estos espacios de la cadena. Asegura el hilo con la aguja y sube 5 cadenas más. Bueno, consideremos este en el que ató las cadenas. Haga un punto bajo dentro de este espacio de las cadenas. Sube con 8 cadenitas. Asegure con un punto bajo todavía dentro de ese espacio, formando nuestra hoja central. Haz 6 cadenitas más. Asegure con un punto bajo dentro de este espacio de las cadenas. Así lo harás en todos estos espacios. Trabaja ahora 5 cadenitas. Dentro del siguiente espacio de cadenas, asegure con un punto bajo y vuelva a hacer las pequeñas hojas. Así que aquí, 6 cadenitas, en este segundo 8, y aquí 6. Siempre abroche con un punto bajo. Entre ellos, 5 cadenitas y reinicia el proceso del hoja. Hágalo en todos los sentidos. Cuando termine, haga las últimas 5 cadenas y asegúrelas con un punto enano donde hizo la primera cadena al principio. Ahora haz una cadenita extra y podrás cortar el hilo. Nuestra flor ya está terminada.
Espero que hayas disfrutado de este modelo de flor. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.